Muy buenos días, amada familia de la Iglesia Manantiales de Amor y Poder. Bendigo también a todas aquellas personas que escuchan este culto, que en este momento vamos a dar inicio hoy día domingo. Quiero que recordemos unas palabras tan maravillosas en la oración de Habacuc. Y nos dice, mire qué momentos estaba viviendo aquel hombre muy seguramente. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Sea esta también una oración ejemplar para nosotros, que hoy es un reto para el creyente vivir en estos tiempos tan difíciles, pero el mismo Dios que sustentó a Habacuc y a muchos hombres de Dios, ese mismo Dios es el que nos está sustentando a nosotros como iglesia del Señor. Quiero extender una invitación y bendecir a todas aquellas personas que en este momento se conectan con nosotros para celebrar este culto al Señor. Y le vamos a pedir a Dios que a través de la presencia de su Espíritu Santo, Él esté presente en todas las congregaciones donde predican a esta hora su santísima y gloriosa palabra. Escuchemos una preciosa alabanza que nos recuerda algo muy importante a nosotros como creyentes en el Señor.
hermosa canción. Sé que muchos en este momento empezaron a pensar en ese momento tan glorioso, cuando el Señor venga por nosotros, su amada iglesia, para llevarnos a gozar con Él por toda la eternidad. Quizás ahora estemos pasando unos momentos difíciles, pero esto pasará pronto, amada iglesia. Quiero saludar a nuestro pastor Carlos Aguilar y su amada esposa, su amada familia, en la congregación de Mosquera. Dios los bendiga y Dios provea todas las cosas que ellos necesitan en este momento. Al igual también quiero extender un saludo muy especial al pastor Fabio y toda su familia allí en Ibagué. Dios los bendiga y Dios les dé fortaleza y nunca perdamos esa fe en el Señor de que todo esto que está viviendo nuestro país y el mundo entero se va a solucionar. Quiero en este momento invitar a nuestro pastor Edgar, quien va también a entonar una hermosa canción, y posteriormente vamos a escuchar el precioso mensaje del Evangelio para la gloria de su santo nombre. Pastor Edgar, venga por acá. Dios le bendiga, amada iglesia, qué gozo. Este es el día que hizo el Señor. Así es de que vamos a gozarnos y vamos a alegrarnos en el Dios de nuestra salvación. Aquel que nos corona de favores y misericordias. Aquel que sacia de bien nuestra boca, de modo que nos rejuvenezcamos como el águila. Y esta mañana, este servicio es para tomar nuevas fuerzas, para rejuvenecernos como el águila y declarar que Cristo es el Señor y que nosotros somos ovejas de su rebaño. Le invito para que nos unamos ahora en una adoración y abramos nuestro corazón al Señor y le digamos: Padre, gracias por lo que tú estás haciendo, porque sabemos que Dios está obrando una perfecta voluntad. Y cuando Dios hace algo, lo hace con propósitos específicos. Nada toma por sorpresa al Dios creador del cielo y de la tierra. Así es de que le invito en esta hora, ahí con su familia, con las personas que están a su alrededor, vamos a adorar al Señor y abramos nuestro corazón a ese Dios todopoderoso. Cerremos nuestros ojos y adorémosle y digámosle a Él: Padre, gracias, Señor. Abro el corazón y las ventanas cuando llega la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento, eres como el viento que no avisa, cuando sopla y trae la brisa. Ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera. Vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Abro el corazón y las ventanas cuando llega la mañana, por si quieres hoy venir. Eres como el viento, eres como el viento que no avisa,
cuando sopla y trae la brisa, ven y sopla sobre mí. Y mi corazón vuelve a latir y se renueva si estás aquí. Y mi corazón vela por ti, porque te espera, vuelve a venir. Espíritu de Dios, ven a mi vida como lluvia que tardó y al desierto vida dio. Desciende sobre mí como la brisa que destile sobre mí. Tu poder en mí haz fluir. Levante sus manos ahí donde está y diga: el Espíritu de Dios, ven a mi vida. Quiero, Señor, que tu gloria sea manifiesta ahora en mi corazón. Que mientras recibo tu palabra, esa palabra, Señor, sea vida para mi espíritu, para mi alma, para mi cuerpo. Que podamos, Señor, en este momento estar conectados al fluir de tu gloria, Señor. Oh Espíritu de Dios, declaramos que viene, Señor, un tiempo de poder y gloria en medio de tu iglesia, Señor. Y yo te doy gracias por todos los que, a pesar de lo que pueda pasar, permanecen firmes, Señor, adorándote con todo su corazón. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Hace algunas semanas, cuando el nuevo general del Ejército de Colombia asumió su liderato sobre los escuadrones, dijo algo a los medios de comunicación que me llamó la atención. Y él dijo: es tiempo de despertar al ejército. Y esta palabra vino retumbando en mi corazón. De hecho, esta semana en los devocionales, Dios me llevaba a reflexionar en la oportunidad cuando el pueblo de Israel estaba frente al ejército filisteo. Los filisteos estaban en una montaña y el ejército de Israel en la otra montaña bajo el liderato del rey Saúl. Y de repente se levanta un gigante para desafiar a los escuadrones del ejército de Israel. Y en ese momento el ejército entró en pánico. Los israelitas estaban atemorizados. Por supuesto, era de temer una persona experimentada en guerra, pero que no era común a los demás soldados, sino que su estatura, su porte, su fuerza atemorizaba. Pero nadie se atrevía a salir al encuentro de este gigante. Y mientras pensaba en esto, pensaba en por qué la iglesia está reunida en las congregaciones. ¿Para qué estamos en medio de las iglesias, nosotros, los que decimos ser el ejército de Dios? Y no es solamente para ir a escuchar una palabra, sino que la iglesia ha sido puesta por Dios para entrenar al ejército, y que ese ejército, cuando llegue el momento, pueda levantarse y enfrentar a los gigantes. Y pensando en esto, pensando en todo lo que le estoy hablando, es que el Espíritu Santo habló a mi corazón que recordara algo que ya Dios había hablado a la iglesia hace año y medio aproximadamente. Y me decía: vuelve a recordarlo, porque es necesario que la iglesia tengamos claro lo que debemos hacer en medio de estos tiempos. Yo pienso algo, amados, y es que si este momento que estamos viviendo no nos está sirviendo a la iglesia para aprender algo, se habrá perdido el tiempo. Dios quiere que este tiempo que estamos viviendo, que es un tiempo que asusta, que atemoriza,
no solo por la salud, sino también por el sistema financiero de las familias. Dios quiere que aprendamos algo como iglesia, y es que todo el entrenamiento que hemos recibido como parte del ejército de Dios nos sirva para pelear las batallas que vienen para estos últimos tiempos. Y por eso el Señor quiere hablar en esta mañana, y he titulado la palabra, que algunos en alguna oportunidad la escucharon, pero no importa, vuélvala a recibir en su espíritu, porque si Dios la quiere hablar, es porque Dios quiere que en realidad entendamos la necesidad de que el ejército de Dios, que la iglesia de Cristo, vuelva a despertar. Para ello quiero que tome su Biblia y la abra en el libro del profeta Ageo capítulo 1. Dice la palabra del Señor, Ageo capítulo 1. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo, diciendo: ¿es para vosotros tiempo? ¿Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Subid al monte y traed madera, y reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre toda bestia del campo y sobre todo trabajo de manos. Oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová, su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo, diciendo: yo estoy con vosotros, dice Jehová. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Que el Señor añada bendición a esta poderosa palabra. Vuelve a despertar. Es un llamado de Dios a cada uno de nosotros. Y en esta experiencia del pueblo de Judá viene algo poderoso, porque es una corrección del Dios Todopoderoso. Ya habían pasado 15 años desde que el pueblo de Judá había regresado del cautiverio, pero que todavía ellos no se preocupaban por reconstruir el templo, siendo que esta obra de reconstrucción debería haber sido la prioridad, por lo que el templo representa para la vida de los hijos del Señor. Ahora, habían pasado 15 años de la experiencia de la cautividad, y es precisamente por esta razón de que han pasado 15 años y que el templo no ha sido reconstruido, que Dios envía al profeta Ageo para exhortar a su pueblo y darles orden de que deben ponerle mano a la obra. Esta no es la primera vez que en la vida de las personas, en la vida de los pueblos, de las naciones, posponemos
algo para luego, para quizás nunca jamás hacerlo. Y en esta oportunidad se ha venido posponiendo algo que para Dios es importante, pero que no está sonando con la misma importancia para el pueblo de Judá. Es la primera vez que en la escala de valorización, algo que es tan importante para Dios podría sonarnos a nosotros como no tan importante. Esta actitud, amada iglesia, de postergar trae como consecuencia lo que el texto menciona: un espíritu adormecido, un espíritu que se durmió. Y en esta ocasión la palabra espíritu se define en el hebreo como ese vigor natural. Se define como la virtud que alienta y fortifica el cuerpo para obrar. También esta palabra podríamos definirla como ánimo, como valor, como aliento, como esfuerzos. Habían pasado ya 15 años y el pueblo había adormecido su vigor, había adormecido su ímpetu, su anhelo, su fuerza, su entusiasmo, y no tenían voluntad para hacer la obra del Señor. Y note esto importante, porque llama espíritu adormecido en minúscula, porque no está hablando del Espíritu Santo, sino que está hablando del vigor de la persona, está hablando de la actitud de la persona, del entusiasmo de la persona. Dios espera de nosotros como iglesia, y más en este tiempo, un espíritu que esté despierto. Y creo que esta temporada nos está llamando a que la iglesia despierte su espíritu para obrar las tareas que Dios quiere que nosotros obremos. Un espíritu que muestre un verdadero interés por las cosas de Dios. Yo esperaría que cuando pase este tiempo, no lo olvidemos y sigamos nuestra vida como siempre la hemos estado viviendo. Como si no hubiera pasado nada, como si esto fuera solamente un evento, sino que entendamos que Dios ha permitido este tiempo para que la iglesia entienda que es necesario despertarnos como pueblo de Dios. No son muchas cosas las que Dios nos pide a nosotros que hagamos. Quizás podríamos mencionar algunas pocas. Número 1, Dios anhela de nuestra vida la santificación y está llamando a su pueblo a santificarse. Pero también Dios desea nuestro crecimiento espiritual. Dios desea que usted crezca, que no se quede estancado en su vida espiritual. Y perdóneme la honestidad, pero el estancamiento espiritual de las personas no tiene nada que ver con el líder que lo está liderando, sino que tiene que ver con nuestra decisión de querer avanzar y escudriñar en la palabra del Señor y desarrollar lo que Dios quiere que nosotros desarrollemos. Pero también Dios desea que tú participes en la obra del ministerio como un instrumento para salvación de otros. Y creo que si estamos notando que una de las lecciones que Dios quiere que aprendamos en este tiempo es que Dios no nos ha llamado para entretenernos los unos a los otros o para brillarnos en medio de la luz, sino que Dios quiere que la iglesia despierte para que seamos luminares a un mundo que está en tinieblas. Ahora, cuando pensamos en esto, podríamos meditar en este instante cómo está el orden de nuestras prioridades. ¿Cómo está tu espíritu? ¿Cómo está tu entusiasmo? ¿Cómo están tus fuerzas en relación a estas cosas que Dios anhela de ti? ¿O acaso será que tu espíritu está durmiendo? Recuerden que un espíritu adormecido es igual a falta de entusiasmo, a falta de vigor, a falta de fortaleza, a falta de ponerle ganas a la obra del Señor. ¿Cuáles son las razones por las cuales el espíritu del hombre se puede dormir? Evidentemente, el pueblo de Judá tenía todas las condiciones físicas y materiales para poder reconstruir el templo. Pero el único impedimento que ellos tenían para no hacer la obra que Dios esperaba que fuera la prioridad para su pueblo se llama actitud, su propia actitud. No tenían la actitud para hacer las cosas que Dios esperaba que se hicieran.
cosa que está pasando en esta generación. No hay una actitud para hacer las cosas que Dios espera que se hagan. Y es por eso que Dios, a través del profeta, le reprocha la manera en que ellos se están comportando. Es preciso que entendamos algunas razones por las cuales el espíritu se duerme. El espíritu de una persona se duerme, y estoy hablando del ánimo, del aliento, del vigor, del entusiasmo, de las ganas, de la buena voluntad. Se duerme así como se durmió el espíritu del pueblo por esto que les voy a decir, por el hábito que tenemos nosotros de posponer las cosas. Una palabra que es bien conocida por nosotros. El versículo 2 dice la palabra: así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo, este pueblo dice que no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reconstruida. Ciertamente, el pueblo había experimentado situaciones desesperantes, situaciones difíciles en el cautiverio. La palabra cautiverio significa estar retenido en un lugar donde tú no quieres estar. Como nos sentimos en este momento, quizás usted está en su casa, pero llega un punto donde usted dice, tengo que salir, estoy desesperado. Pero el pueblo de Judá en cautividad no tenía opción. Estaban desesperados por salir de ese lugar, y ciertamente esto les marcó su vida. Es cierto que el pueblo de Judá pasó por crisis. Pero, amada iglesia, las crisis no nos justifican a nosotros para no hacer la voluntad que Dios ha pedido que nosotros hagamos. Las crisis de tu vida no te pueden impedir que tú actúes hacia donde Dios quiere que tú actúes. Habían pasado ya 15 años de la esclavitud, de cautividad, pero ellos seguían procesando esta experiencia de la cautividad como una excusa para no hacer la voluntad de Dios. Claro que el pueblo había vivido muchas cosas, y seguramente, mis amados, esas muchas cosas que usted y yo vivimos pueden ser la excusa perfecta para usar esa palabra, posponer. Tengo muchos problemas, estoy angustiado ahora, ¿qué va a ser de mi vida? ¿Cómo voy a restaurar mis finanzas? ¿Cómo tengo que preocuparme por mis situaciones? Y dejamos a un lado la voluntad de Dios, los proyectos de Dios. Y precisamente por eso Dios está hablando en esta mañana. Porque hay prioridades para el hombre, pero Dios tiene también prioridades a las cuales quiere que su pueblo, al cual ha llamado, a su ejército, tenga en cuenta en este tiempo. Hay una verdad bien clara para notar. Y es que lo que Dios demanda de ti y de mí no es cuestionable. Tenemos que obedecer. Porque es su voluntad. Su voluntad es buena, es agradable, es perfecta. ¿Por qué se durmió el espíritu del pueblo? Y lo menciono por tercera vez en esta mañana. Por posponer. Por dejar las cosas para luego. Para mañana. Así como muchas veces nosotros hemos pospuesto cosas en nuestra vida. Mañana lo hago, pasado mañana, hoy no lo hago. Porque tengo otras prioridades. Y así se fue el tiempo. Y en esa experiencia de posponer y de posponer, dice la experiencia humana que en esta actitud de posponer puede concluir con un diagnóstico que es un poco desagradable, y es que cuando tú quieras hacerlo, quizás puede ser demasiado tarde. ¿Cuántas veces posponemos? Porque tenemos tantas cosas que hacer, y lo triste es que cuando tú quieras hacerlo ya sea demasiado tarde para ti o para mí. El pueblo llevaba 15 años posponiendo la reconstrucción del templo, 15 años en una posición estática. Adormecieron su espíritu, adormecieron su vigor, adormecieron su entusiasmo, y en esta mañana el Espíritu de Dios te está llamando para que tú vuelvas a asumir tu vigor, tu entusiasmo por la obra del Señor. Que cuando pase este tiempo no quedes preocupado por las cosas que harán falta, sino que tú vengas con fuerzas para cumplir la tarea para la cual Dios te ha puesto sobre esta tierra. Y yo reitero nuevamente, si no aprendemos de esta lección, entonces ¿qué esperamos nosotros para que Dios pueda activarnos nuevamente y para despertar nuestro espíritu nuevamente hacia las cosas del reino? La segunda razón
por la cual el espíritu del pueblo fue adormecido, es porque ellos establecieron prioridades incorrectas. Miren lo que el Señor les hace ver al pueblo de Judá en el versículo 4. Dice, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, pero mi casa está desierta. A pesar de las dificultades que ellos tenían, podemos notar que están en una buena posición económica. Ellos están diciendo que es el tiempo para ellos, pero que no es el tiempo para que la casa de Dios esté reconstruida. Prioridades. Y quizás al salir de este tiempo usted dirá, tengo muchas prioridades, tengo deudas que pagar, tengo que pensar en ahorrar, la próxima vez que pase esto no me va a coger desapercibido, tengo que tener un buen capital de reserva. Pero quiero decirle, mi amado hermano y hermana, que hay unas prioridades que están por encima de todo lo terrenal. Ellos pensaban que estaban haciendo bien y qué bueno darle un buen bienestar a nuestros hijos, pero hay prioridades del reino las cuales no podemos postergar. Qué difícil, amados, es a veces distinguir entre lo urgente y lo importante. ¿No te has dado cuenta que muchas cosas urgentes no son importantes y muchas cosas importantes no son urgentes? A nosotros nos suena muchas veces que la urgencia le da importancia y a ti te parece que algo urgente por urgente que te lo presenten es importante. Pero qué curioso es darnos cuenta que la urgencia a veces tiene que ver más con la ansiedad de alguien y no con la importancia que tú le das a las cosas. En esta hora, tú puedes ponerle un sentido de urgencia a las cosas que tú requieres, que pareciera que son importantes, pero hay muchas cosas que en realidad, amados, no son tan importantes. El pueblo creía que Dios podía esperar, como muchos hoy en día tienen sus prioridades y piensan que Dios puede esperar. El Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 27, dice la palabra, trabajan no por comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Dios siempre, amada iglesia, reclamará su primer lugar en el orden de prioridades. Por eso resalta el Evangelio de Mateo capítulo 6, versículo 33, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas demás llegarán por añadidura. Ahora, el templo representa la presencia de Dios. Y la gente había sido negligente en la restauración. Algo así como que no le importaba lo que Dios quería. El orden de prioridades que tú establezcas en tu vida dirá por sí solo cuánto significa en realidad Dios para ti. A veces decimos, sí, yo amo a Dios, Dios para mí es lo primero, pero eso se nota en qué orden de prioridades tú tienes a Dios. Y creo que esta es una palabra que puede estar confrontando tu vida, porque quizás Dios, aunque tú dices con tu boca que es tu prioridad, está en un tercer o cuarto lugar en el orden de prioridades. Hay cosas en la vida que no pueden ser pospuestas, cosas en la vida que no pueden ser alteradas. ¿Cómo está en esta mañana el orden en la prioridad de tu vida espiritual? ¿En qué orden de prioridad está tu servicio a Dios? ¿Cómo va tu ascenso, tu crecimiento como hijo, como hija de Dios? El pueblo se había adormecido su espíritu por posponer, pero también por poner prioridades equivocadas. Y la tercera razón por la cual se adormeció el espíritu del pueblo fue por una mala interpretación del factor tiempo. Dice la palabra, ustedes dicen que no es tiempo para hacer la casa a Jehová, pero sí tienen tiempo para meterse en sus casas. ¿Ha escuchado quizás usted en la estructura de lo absurdo alguien decir, oye, no tengo tiempo? No tengo tiempo para Dios. ¿Cómo me gustaría tener más tiempo para Dios? Qué absurdo que tú le digas a Dios o que quieras enseñarle al Señor cómo se manejan los tiempos. Si Dios es el Dios del ayer, si Dios es el Dios del hoy, si Dios es el Dios del mañana,
el Dios que está hoy en tu presente, pero que ya está en el futuro esperándote, y en realidad tú quieres enseñarle a Dios cómo se maneja el tiempo. Señor, quisiera ir a la iglesia, pero no tengo tiempo. Señor, quisiera servirte, pero no tengo tiempo. El problema, amados, no es el tiempo. El problema eres tú con el tiempo, porque no lo estás sabiendo manejar. ¿Sabe? Las bendiciones de Dios se manifiestan en los tiempos de Dios. Y si tú tienes problemas para reconocer los tiempos de Dios, también vas a tener problemas para recibir las bendiciones de Dios, porque las bendiciones de Dios no se determinan por tu tiempo, sino por el tiempo de Dios. Deuteronomio capítulo 28, versículo 1 dice: acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy. La palabra hoy está sugiriendo un factor tiempo, hoy. Y dice, también Jehová te exaltará. Está hablando de un tiempo futuro. Y viene una palabra poderosa sobre todas las naciones de la tierra, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán. Cuando tú entiendes el tiempo de hoy, tú lo que estás haciendo es cautivar tu futuro, porque el hoy está determinando que el futuro corra hacia ti. Y entonces dice la palabra, y todas estas bendiciones te alcanzarán, y serás bendito en la ciudad y bendito en el campo. Será bendito tu entrar, bendito tu salir, tu canasta de amasar. A este pueblo se le fue las ganas. A este pueblo se le fue la voluntad, solo por no aprender a interpretar los tiempos. Y hay mucha gente que cree en Dios, que ama a Dios, pero que se les durmió el espíritu porque tienen un problema con sus prioridades, tienen problemas con posponer las cosas que no deben ser pospuestas en el reino de Dios, y tienen un problema con entender los tiempos de Dios. Y a eso Dios nos está llamando. Por eso usted nota que Jesús llora a la entrada de Jerusalén, porque él está percibiendo que Jerusalén no entiende los tiempos, que no entiende el momento que se está viviendo, que no tienen clara la oportunidad que en ese instante tienen. Y yo le pido, Dios, ayúdanos para poder entender el momento en el cual la iglesia está viviendo. ¿Qué es lo que tú pides de nosotros? A ellos se les fue las ganas. Y mire las consecuencias de un espíritu adormecido. El versículo 6 dice la palabra: sembráis mucho y recogéis poco. Coméis y no os saciáis. Bebéis y no quedáis satisfechos. Os vestís y no os calentáis. Y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Versículo 11. Y llamé la sequía sobre la tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite, sobre todo lo que la tierra produce, sobre hombres y sobre bestias y sobre todo trabajo de manos. ¿Notaron que las consecuencias no solamente son espirituales? Comen y no se sacian. Y aquí hay algo representativo, hay varias cosas representativas. El trigo ya no está, se secó. El aceite, que simboliza el Espíritu Santo, se apartó. Y Dios no quiere que eso pase en medio del pueblo. Dios no quiere que nuestro trabajo sea en vano. Dios quiere que la iglesia pueda ser una iglesia que en estos tiempos esté en abundancia de trigo, de aceite. El vino no puede secarse en este tiempo. Dios quiere traer un vino, quiere traer alegría en medio de los tiempos. Cuando tu espíritu está adormecido, tienes estos síntomas. Número 1, pierdes propósitos. No tienes propósitos. Número 2, tienes una sensación de soledad, de vacío. Número 3, tienes frustración, hay tristeza. Estás aquí, pero estás vacío. Y quizás en esta mañana estás haciendo una fuerza de voluntad para tratar de conectarte con lo que Dios está hablando, pero tú sabes que por dentro te sientes vacío. Y si te sientes así, hay un solo diagnóstico, y es que tu espíritu se durmió.
Por eso me gusta lo que el Señor dice en su palabra. Dice, y el Señor despertó el espíritu. El Señor despertó el espíritu. Y así lo declaro sobre tu vida, sobre tu familia. El Señor despierta tu espíritu ahora para que tú hagas las cosas que el reino quiere que tú hagas. ¿Cómo despertar el espíritu? Solamente quiero mencionar 3 cosas finales de acuerdo al texto. El versículo 12 dice, y oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, y Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y todo el resto del pueblo, la voz de Jehová su Dios, y las palabras del profeta Ageo, como le había enviado Jehová su Dios, y temió el pueblo delante de Jehová. Versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, y el gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos. Primero, oír la palabra de Dios, pero no simplemente la percepción de escuchar la palabra de Dios, sino que usted de verdad asuma esa palabra, escuche el consejo y lo ponga en práctica. Porque estoy seguro que hemos sido influenciados por una cantidad de palabras a través de las redes, y recibimos palabra y recibimos, pero de nada sirve recibir la palabra si esa palabra no permitimos que esa palabra influencie nuestro proceder. Escuchar la palabra de Dios, escuchar sus consejos, lo que Dios en esta mañana te está hablando. Dios quiere que tu espíritu se despierte para que al salir de este tiempo de estar quizás en nuestras casas, podamos cumplir los propósitos y reconstruyamos el templo que Dios espera que se construya en este tiempo. Y no estoy refiriéndome a estructuras físicas, estoy refiriéndome a que el Señor espera que la iglesia sea estructurada por hombres que construyen a través de la palabra, a través de las señales, a través de los milagros, a través de los prodigios. Dios te está llamando para accionarte para el reino de Dios. Lo segundo, tu espíritu se despierta si aprendes a temer a Dios. La palabra temer a Dios contempla la idea quizás de consternación, de temor, pero ¿sabe lo que significa la palabra temer? La palabra temer significa saber que Él está presente. Dios está presente en este tiempo, y sabemos que si Dios está presente, Él a nosotros no nos ha dejado huérfanos. Y lo tercero, y con esto termino, ponle mano a la obra, muy independientemente de lo que tú puedas sentir. Quizás en esta hora ni sientas orar, ni sientas leer la palabra, ni sientas servir, pero empieza a hacerlo para que se cree en ti una disciplina espiritual, porque Dios va a colocar un hábito espiritual en ti a tal punto que el Señor despertará tu espíritu para que tú hagas las cosas con excelencia para el reino de Dios. No solamente Dios quiere que se despierte el espíritu de los que sirven, de los pastores, de los ministros. No solamente Dios quiere despertar el espíritu de los gobernantes, Dios quiere despertar el espíritu de todo su pueblo. Y en esta mañana el Señor te está hablando directamente a ti. Tú que dejaste de servir al Señor, tú que dejaste de hacer las cosas para Dios, es tiempo de que despiertes tu espíritu y construyas la obra y la casa que Dios te ha dicho que construyas. Padre, te doy gracias por tu palabra, y te pido de una manera poderosa que esta palabra, Señor, dé fruto al 100% en cada persona, en cada corazón. Aquellos que adormecieron su espíritu, declaro ahora mismo que tú despiertas su espíritu para que se haga la obra del ministerio y se construya la casa espiritual que Dios, tú has pedido que se haga. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Que Dios le bendiga, iglesia. Un abrazo para todos, les amamos en el Señor. Recuerden que el Señor les ama y nunca los va a dejar desamparados. Bendiciones.